Pues me avisas, por favor. ¿Listo? Ya inició la grabación. Bienvenidos a nuestro 10º Café Político, evento de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. Esta 10ª versión está organizada por la Zona Centro Boyacá. Un cordial saludo a nuestros docentes, estudiantes y público en general. A continuación, le doy la palabra a la doctora Daisy Patiño, líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, Zona Centro Boyacá. Adelante, doctora Daisy. Gracias, doctor Germán. Muchas gracias a todos los asistentes, en especial al doctor Luis Bernardo Díaz por su amable compañía en este espacio. Al profesor José Luis Infante, que fue el artífice de esta iniciativa. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidos a este espacio y en especial también a la doctora Vanessa por permitirnos participar de este espacio que está destinado desde la Escuela de Ciencias Jurídicas para todos los estudiantes y comunidad en general. Entonces espero que este no sea el último espacio que desde la zona se pueda desarrollar y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a usted, doctora Daisy, por la invitación. Damos paso ahora a nuestra conferencia intitulada Estado Social de Derecho, a cargo del doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa. El doctor Díaz es abogado por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario y en docencia universitaria por el Centro para el Desarrollo de la Docencia, CEDET-UIS. Tiene cursos de estudios internacionales a nivel de maestría en la Escuela Diplomática de Madrid. También es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de dicha ciudad. Cuenta con publicaciones y escritos en el escenario del derecho, la democracia, participación, literatura, entre otros. Ha sido funcionario y asesor en diversas instituciones de carácter público y privado, docente y par evaluador en instituciones y procesos de carácter académico. Entre otras, el profesor Díaz cuenta con diversas distinciones como la Orden al Mérito Fiscal otorgada por la Contraloría de Santa Fe de Bogotá y el Diploma de Reconocimiento por la eficiente labor cumplida en bien de la República de Colombia y por su voluntad de servicio a la comunidad, otorgada por el Honorable Consejo de Santa Fe de Bogotá. Actualmente es profesor asociado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde también es director del Centro de Investigaciones y Extensión de la Facultad de Derecho. Le recordamos al doctor Díaz que tendrá 45 minutos para su exposición. Luego tendremos una ronda de preguntas con la participación de todo el auditorio. Bienvenido y le cedo la palabra, doctor Díaz. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Muchas gracias, muy amables. Presento un cordialísimo saludo a la doctora Vanessa Quintero Ríos, a la doctora Daisy Patiño, al profesor Germán Sáenz, al doctor José Luis Infante, e igualmente a los estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a los invitados externos a este café, agradeciendo altamente la generosa invitación que me han formulado para hablar sobre el Estado Social de Derecho. Voy a procurar en esta conversación con ustedes desarrollar el concepto del Estado Social de Derecho desde el punto de vista de la necesidad que existe de superar el concepto neoliberal y aterrizarlo en lo que ha sido la crisis del moderno constitucionalismo desde el punto de vista de la conversión de los derechos en mercancías, que sería una de las aporías que se presentan con el modelo de globalización neoliberal que está rigiendo en estos momentos en el mundo. La semana pasada tuve la oportunidad de impartir una conferencia en la Universidad de Amazonía en Florencia, una conferencia presencial con un grupo destacado de docentes y estudiantes, donde uno de los asistentes manifestó que defendía la teoría de Friedrich von Hayek. Hayek, como bien se sabe,
escribió un libro que se llama Camino hacia la servidumbre, en donde se constituye o se erige como uno de los pensadores, llamémoslo así, más connotados desde el punto de vista de la defensa del modelo neoliberal, que posteriormente en la doctrina del shock, Naomi Klein entra a cuestionar como un modelo de los llamados Chicago Boys, que entran a impactar en estados como por ejemplo el estado chileno bajo la dictadura de Pinochet. Pues bien, ¿qué es el Estado Social de Derecho? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuáles son sus contradicciones o sus contradictores? ¿Cuáles sus defensores? Serán motivos de esta conferencia porque tienen que ver con aspectos referentes a fenómenos como el estallido social en Colombia, y no solo en Colombia, sino también en otros países como en Chile, por ejemplo, donde fruto del mismo contra el gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, se produce un estallido social que confluye en una Asamblea Nacional Constituyente y en un cambio de modelo y un cambio de gobierno con la elección del presidente Boric. Pues bien, hay que decir que en el caso colombiano es evidente que si ustedes van a hablar de Estado Social de Derecho, basta remitirse al artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, donde se habla de los principios fundamentales. Y se dice en su artículo 1 que Colombia es un Estado social de derecho, y más adelante se manifiesta que está organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Pues bien, cuando hacemos un análisis de este artículo, vamos a encontrar cómo el constituyente, en el caso colombiano, entra a valorar ese bien público, ese bien general sobre el bien particular, y en donde la democracia va a estar ligada a la defensa de esa dignidad humana. Y por eso en el artículo 2 también encontraremos que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución. Y otros temas también de la mayor importancia, pero me detengo únicamente en los aspectos de Estado Social de Derecho. Pues bien, esta temática que Aristóteles en su momento entendía como una construcción, como un principio a la Constitución que ordenaba la autoridad, que organizaba las magistraturas, la distribución de los poderes y los atributos de la soberanía, o sea, el modo de ser de la ciudad ateniense, hoy en día ha entrado en una profunda crisis, fruto de la imposición de ese modelo que defendiera Hayek en los 40 y que se ha venido implantando e implementando a rajatabla como el pensamiento único. Tradicionalmente se ha entendido a la Constitución como el reflejo de esa infraestructura social de un pueblo en su normatividad, cuya vigencia se apoya en una realidad social subyacente. Lorenz von Stein, por ejemplo, un famoso justpublicista alemán, diría que es la forma en que la pluralidad de la voluntad del pueblo se configura en voluntad unitaria del Estado, como lo diría Ferdinand Lassalle, la suma de factores reales de poder que rigen un país. Pues bien, hay que entrar a mirar cómo Hermann Heller definirá la Constitución como la configuración actual de la cooperación que se espera se mantenga de modo análogo en el futuro, por la que se produce en forma permanente la unidad y el ordenamiento de la organización. Y allí miramos el tema de la cooperación como un concepto de solidaridad en donde las teorías contractualistas van a entrar
a jugar un papel muy importante para hablar de la necesidad de un contrato social que respete esa vida, pero también esa propiedad en una articulación. De esos conceptos se puede colegir que la Constitución se entiende como una realidad social que encarna determinados principios en relación con la forma o la estructura de una situación política real que se renueva constantemente mediante actos de voluntad humana. Pero claro, modernamente la teoría constitucional no puede ser otra cosa sino la teoría jurídica de la democracia, por cuanto ese concepto de democracia tan caro, por ejemplo, en el libro de Estado Social de Derecho del profesor Ignacio Sotelo, un profesor que ha venido trabajando desde hace muchos años en Alemania, pues no es otra cosa que la teoría de la democracia. Y no es posible separar ese concepto de Estado de Derecho y democracia entendida como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sin entender la organización y la competencia del poder constituido. Es decir, constitucionalmente el fenómeno mismo de la atribución de la soberanía al pueblo. Recientemente se nos hacía el cuestionamiento de por qué habíamos constituido un tribunal internacional de opinión, primero para juzgar la situación del estallido social y segundo para juzgar los sucesos de Puerto Leguízamo. Decíamos, es que hay que buscar formas alternativas de justicia cuando quiera que la justicia es muy lenta o no tiene la voluntad de avanzar en las investigaciones como aspirarían las víctimas. Y por esa razón, magistrados y magistradas internacionales se vincularon a ese proceso de justicia alternativa que me parece interesante desde la visión de la justicia popular. En Cali ya han copiado ese modelo, parece interesante para el caso de Siloé, e igualmente han invitado al Tribunal Internacional de Opinión Trino a juzgar crímenes de Piñera en Chile, crímenes de Bolsonaro en Brasil, de Yamatei en Guatemala y el golpe de Estado de Zelaya en Honduras. Como ha dicho mi maestro Pablo Lucas Verdú, no es lo mismo tener una constitución a vivir en constitución. En clara alusión al sentimiento constitucional que ya expresaba Karl Loewenstein. Es decir, y Mortati también, una cosa es tener ese documento tan importante que es la Constitución política y que ustedes van a mirar en el artículo 366, por ejemplo, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, subrayo, tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Pues bien, eso está muy ligado a la teoría del bien común y del elogio de la solidaridad que en su libro Ricardo Petrella manifestaba cuando dice el objetivo del bien común es la riqueza común, a saber el conjunto de principios, reglas, instituciones y medios que permiten promover y garantizar la existencia de todos los miembros de una comunidad humana. En el plano inmaterial, dice Petrella, uno de los elementos del bien común es el tríptico reconocimiento, respeto, tolerancia en las relaciones con el otro. Y en el plano material, el bien común se estructura en torno al derecho de todos a un acceso justo a la alimentación, ahora que estamos en crisis, a la vivienda, a la energía, a la educación, la salud, el transporte, la información, la democracia y la expresión artística. Desde esa óptica hay que mirar cuáles son esas raíces del constitucionalismo social ligadas al Estado social de derecho. Y hay que decir que con la revolución industrial se originó esa sociedad de masas que se distingue de manera especial por el fenómeno del urbanismo, con sus conflictos adyacentes. Las migraciones también generan múltiples problemas al Estado, pero también la demografía misma en materia de sanidad, de educación, de transporte, de desempleo, de actividades marginales, de vivienda, de alimentación,
Y entonces se produce igualmente una inmensa masa de personas con problemas de miseria, de desempleo, de delincuencia. Entonces llega el urbanismo preñado de conflictos sociales, esa propia explosión demográfica que va a superar los antiguos espacios, las antiguas leyes y costumbres, y las personas van a exigir respuestas eficaces y rápidas para la solución de sus problemas. Sin embargo, a veces es la represión penal por parte de los estados la que entra a contener esas demandas, como ocurrió en el paro nacional en Colombia y en otros movimientos. Ese descontento social, ¿a través de qué? De políticas públicas que entren a dar respuesta desde un modelo de Estado social a esas aspiraciones de dignidad humana. Por eso el mundo vive en tensión y en desequilibrio. El Estado liberal entonces se hará insuficiente, ese Estado liberal clásico, para resolver los problemas de los grandes conglomerados humanos, y va a surgir la necesidad de un Estado de nuevo tipo que guíe una sociedad masificada, que se convierta en agente dinamizador del desarrollo y de la distribución del ingreso, un Estado obviamente interventor y que busque aprovechar de manera plena, de manera racional e intensiva los recursos humanos, naturales, financieros, en fin, tecnológicos, si se quiere, ahora que se habla de la revolución tecnológica de la sociedad. O sea, busca crear un Estado nacional que en América Latina, tristemente, se convirtió en un Estado oligárquico. Entonces, el Estado social de derecho se basa en la necesidad de liberar al hombre, al ser humano, no solo del miedo a la opresión y a la tiranía que ya en 1789 con la Revolución Francesa entra a desarrollarse ese movimiento de cambio frente al ancien régime, tal como lo pretendía el Estado liberal de derecho, sino también de la menesterosidad social, del hambre, de la miseria, de la incultura. O sea, se trata de atender a una serie de exigencias de justicia social, óigase bien, justicia social, sin renunciar a la defensa de las libertades tradicionales de carácter individual, desde una perspectiva que haga posible compatibilizar los principios de libertad y de solidaridad que anteriormente se veían como contrapuestos, como lo dice, por ejemplo, Constantino Mortati, el famoso ius publicista italiano. Entonces, el Estado social de derecho se va a caracterizar efectivamente por ser un Estado que busca o pretende el bienestar de la población, ya que su principal objetivo es la consecución de un bienestar social general. Y la forma de producción se va a hacer compatible con ese objetivo a través de una serie de medidas que van a corregir las llamadas injusticias del mercado frente a lo que se ha llamado el capitalismo salvaje, el laissez-fairismo, el laissez-faire, laissez-passer, ese dejar hacer, dejar pasar, que defiende precisamente la escuela de los Chicago Boys, la escuela de Hayek, de Milton Friedman, de von Mises, o de pensamientos iliberales como el de Robert Nozick, por ejemplo, que vienen a cuestionar obviamente la intervención sobre los mercados. Pero claro, es que una cosa es que se hagan negocios legítimos, legales, pero otra cosa es la monopolización, la ruptura de las soberanías nacionales por parte de empresas multi o transnacionales que entran a sustituir a los estados en esas regulaciones internacionales. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo existe un movimiento que se llama el movimiento ATTAC, que ha venido planteando la tasa Tobin para gravar transacciones financieras internacionales sobre la base de bajarle el nivel de especulación financiera a las mismas transacciones para buscar redistribuir recursos. Lo hemos visto además a través de del fenómeno pandémico, con la
las medidas que se han adoptado de corona dictadura en términos de Wehrmacht, estados de sitio que no veíamos hacía muchísimo tiempo, concentración de poderes a través de decretos legislativos en cabeza del Ejecutivo, en fin, multitud de aspectos que entran a romper la propia división de poderes y cómo allí sí se llama por parte de los poderes económicos a la intervención del Estado cuando quiera que esos poderes fácticos, esos poderes económicos se pueden ver lesionados. Específicamente recordamos el tema de una gran empresa de aviación en Colombia que el presidente dijo que iba a inyectarle unos recursos cuando miles de pequeñas y medianas empresas estaban quebrándose y no se miraba hacia ellas, que son las que más empleo producen. Entonces allí encuentra uno que realmente es necesario entrar a revisar esa política de redistribución de ingresos y de riqueza y cómo el Estado allí sí juega un papel importante en lo que se refiere a buscar el apoyo del Estado para esos sectores que anteriormente consideraban que el Estado mínimo, que solo se dedique a la defensa, a la seguridad y no intervenga en los mercados, era el Estado eficiente, eficaz y el Estado compatible con un objetivo obviamente de ganancia para esos sectores más neoliberales. Entonces, de lo que se trata en el Estado social de derecho es de buscar medidas que corrijan las injusticias del mercado y entonces se entra a cuestionar el que los poderes públicos permitan el desarrollo totalmente libre de las leyes de producción que generan enormes desigualdades sociales y económicas en el Estado liberal clásico, que ustedes lo pueden ver con el estudio de Financial Times y de las diferentes revistas e indicadores sobre concentración de la riqueza y del ingreso en el mundo, las riquezas de los 100 hombres más poderosos económicamente, que está en esos indicadores, y cómo hay personas que individualmente consideradas tienen más dinero que estados, por ejemplo, estados africanos, ¿no? Que están en una situación de pauperización creciente y en donde los derechos económicos, sociales y culturales son un mero espejismo. Entonces, la administración en este Estado social debe garantizar las prestaciones y los servicios públicos necesarios para que puedan realizarse esos derechos de carácter económico, social y cultural que se reconocen junto a los civiles y políticos. Pensemos en la importancia que tiene a este respecto un buen funcionamiento, por ejemplo, de la seguridad social o del sistema sanitario. En el libro del profesor Alberto Gañán sobre los muertos de la Ley 100 se plantean cifras dramáticas y hay quienes hablan ya de que después de la Ley 100 del año 93 que estableció la CPS se han producido 1.400.000 muertos en el caso del Estado colombiano, fruto de una mala gestión o de atención o prevención en materia de una intervención oportuna, una cirugía oportuna, un tratamiento médico con unos medicamentos, etcétera, de manera eficiente y desgraciadamente lo que uno observa es que no se modifica ese modelo que se convierte a la larga en un modelo necropolítico en términos de Foucault, en términos de Agamben, ¿no? En términos de Achille Mbembo, el autor camerunés que maneja muy bien este tema de la necropolítica que tiene que ver con también conceptos muy ligados desde el punto de vista de la democracia de alta, media y baja intensidad que João Aventura de Sousa Santos maneja y en donde ubican a Colombia, por ejemplo, en un esquema de democracia de baja intensidad, si bien Edgardo Caravantes y Alicia Cabezudo, magistrados del Trino, del Tribunal Internacional de Opinión, dicen que Colombia es un Estado fallido y que como Estado fallido no tiene democracia. Porque cuando se asesinan a 1.400 líderes desde la suscripción del acuerdo de paz a través del desarrollo de la llamada necropolítica para exterminar sectores
que se consideran incómodos para sectores del poder, pues indudablemente consideran ellos no puede hablarse de democracia ni de baja ni de democracia de intensidad en cualquier grado de los que Boaventura pudiese expresar. Pues bien, volviendo al tema entonces del Estado social de derecho, va a jugar un papel muy importante el tema del sistema tributario justo, es decir, una política fiscal que contribuya a la redistribución de la riqueza, así como un sistema laboral que proteja los intereses de los asalariados, que son piezas fundamentales de ese Estado social de derecho. Allí se pueden incluir todas las medidas que el Estado establece desde que asume la tarea de intervenir en el orden económico para procurar el bienestar de la sociedad. Y en ello, nuevamente, Keynes entra a jugar un papel muy importante frente a los pensadores de la escuela de Chicago Boys, por cuanto se considera que la planificación de la economía por el Estado supone un cambio importante en las funciones del Poder Ejecutivo respecto al Estado liberal, pues se necesita un aparato administrativo lo suficientemente desarrollado para regular esas complejas relaciones socioeconómicas. Si bien hay que decir que ya en el siglo XX la Constitución de Weimar en Alemania e igualmente la Constitución de Querétaro planteaban este tipo de avances, y ya Beveridge, por ejemplo, también para avanzar hacia lo que se llama el estado de bienestar, la Guerra Fría entra a generar una colisión entre dos modelos. El modelo capitalista clásico, defendido por su cabeza, que era los Estados Unidos de América en esa guerra bipolar, y el modelo, que defiende los derechos civiles y políticos, y el otro sector, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que defiende el Estado más los derechos económicos, sociales y culturales, donde los primeros manifiestan la defensa de los llamados derechos de primera generación, por cuanto nacieron primero, y los privilegian sobre la base de defender las libertades individuales, y los miembros o los exponentes del llamado socialismo realmente existente, valga decir, los países del socialismo realmente existente bajo la égida soviética, pues plantean que es más importante el tema de relevar los derechos económicos y sociales, esto es que las personas, los colectivos tengan salud, educación, vivienda, seguridad social, sobre el tema de las libertades. Por eso se habla de partido único, y la conscripción, o mejor, la limitación del llamado pluralismo político. Pues bien, después de la caída del muro de Berlín en el año 89, se reúnen las Naciones Unidas en la famosa Conferencia de Viena de 1993, y se supera esa dicotomía entre derechos de primera y de segunda y de tercera generación, que serían los derechos colectivos, que únicamente se utilizan para fenómenos de explicación o análisis pedagógico, pero ya no como priorización de los derechos civiles y políticos o de los derechos económicos, sociales y culturales sobre los otros. Y se habla de la indivisibilidad de los derechos humanos, se habla igualmente de la universalización de los derechos humanos, y en donde entra a jugar un equilibrio entre los unos y los otros. Y es evidente, un derecho civil, un derecho político como el derecho al sufragio debe estar complementado con un derecho a la educación, por ejemplo. Una persona bien informada, una persona que haya tenido una formación en cultura política, que sea un ciudadano o ciudadana responsable, no va a dejarse orientar por fake news, como ocurrió con la famosa posverdad, que ya está incorporada en el diccionario de Oxford como una manipulación de las emociones primarias de la gente, y que tiene 3 ejemplos. Primero, en el triunfo de Trump sobre Hillary Clinton, en el Brexit, en el caso del Reino Unido, y en el plebiscito por la paz, en el caso colombiano, como está claramente demostrado.
Y desde esa óptica, la persona que tenga esa formación va a poder escrutar cuáles son las ofertas electorales, ahora que vamos a tener en menos de un mes elecciones presidenciales en Colombia, para ver programas, para ver hojas de vida, currículos vitae de los candidatos, propuestas, ejercicios electorales del pasado, para no dejarse manipular y mucho menos vender el voto y mucho menos dejarse condicionar por lo que se llaman factores de corrupción al elector, como coacción mediante contrataciones, gabelas o canonjías, que, como diría Rodrigo Lara Bonilla, el famoso mártir de la democracia, es un do-des, te doy para que me des, o sea, un intercambio de servicios entre partes desiguales, que es el famoso clientelismo. Esa persona que tiene una cultura política difícilmente va a caer en ese tipo de redes. Por lo tanto, a partir del 93 entonces se acaba esa división entre la priorización de esos derechos civiles y políticos frente a los derechos sociales, económicos y culturales. Lo que uno observa en los análisis de economistas como por ejemplo Piketty es que el régimen de injusticia del actual modelo neoliberal pues plantea retos importantes no solamente al interior de los estados sino a nivel internacional, retos que desgraciadamente todavía no logran cristalizarse en materia de normativas internacionales y donde hay un hiato, hay un fuerte abismo entre las aspiraciones de la comunidad internacional a una justicia social y las realidades. Fenómenos como, por ejemplo, el de las políticas del Fondo Monetario Internacional y las políticas de ajuste o fenómenos de endeudamiento externo condicionan claramente la posibilidad de desarrollar estos derechos económicos, sociales y culturales en los diferentes estados en vías de desarrollo, como en el caso de muchos países latinoamericanos, países africanos o países asiáticos. Por eso hay que decir que indudablemente tenemos que aprender cómo algunos estados que lograron avanzar en la construcción de esos modelos de estados de bienestar, como los países nórdicos, en el caso europeo, lograron niveles de integración social mucho más avanzados que quienes no lo hicieron. Y en ese sentido hay que reconocer que indudablemente Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Islandia son ejemplos que se traen permanentemente y que dentro de Naciones Unidas en lo que llaman el programa de índice de desarrollo humano recogen los niveles que hoy se denominan niveles de felicidad de los pueblos. Entonces decir que Finlandia se cataloga dentro de esos índices de desarrollo humano como el estado más feliz del mundo, pues es sencillamente hacer un análisis de cuál es su expectativa de vida y cómo los derechos humanos están siendo materializados, están siendo cristalizados en el desarrollo de su cotidianidad. Entonces, voy terminando para dar paso a las preguntas o a las inquietudes. Y es que indudablemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a ser una tabla de valores que surge en la segunda posguerra y que establece en forma solemne, si se quiere, una serie de modernos derechos sociales tendientes a garantizar la seguridad económica de las personas y la justicia social, donde derechos como el de la seguridad social, la libre elección de trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, la protección contra el desempleo, la definición de igual salario por trabajo igual, la protección social, la asociación sindical, en fin, la alimentación, la vivienda, el vestido, la asistencia médica. Se convierte la educación misma, que es lo que estamos haciendo aquí, se convierten en unos elementos claves de desarrollo, pero también vinculantes hacia los estados
en la medida en que posteriormente convenciones como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDEX, y los nuevos fenómenos ambientales, de protección ambiental, quiero decir, integran un abanico que defiende una superación de la igualdad formal de la legislación clásica liberal para buscar la cristalización de la justicia social a través de la incardinación de estos derechos en un Estado moderno, en un Estado constitucional o social de derecho, que debe estar formado por instituciones que no se basan tanto en el poder, sino en la función, en el servicio, con fundamento en el pluralismo social y la dignidad humana, que va a revitalizar un núcleo básico de instituciones y autoridades democráticas, cuyo resultado será el nacimiento de una nueva cultura política, un Estado solidario, un Estado justo. Muchas gracias por su atención y estoy pendiente de sus intervenciones. Gracias a usted, profesor Díaz. Les recordamos que tenemos en este momento la asistencia de 100 personas, entre docentes, estudiantes de nuestros programas de tecnología en gestión jurídica de la información, maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, especialización en gestión pública y de los pregrados en ciencia política y en derecho. También tenemos participantes desde diferentes zonas del país, como Florencia, Puerto Colombia, El Cerrito Valle, Becerril Cesar, Puerto Colombia, Medellín, Santa Marta, La Jagua de Virico, Sabana de Occidente, Cundinamarca, Medellín, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Duitama, Tunja y claro, desde la tierra de todos, Bogotá. Le doy la palabra a nuestro profesor José Luis, quien tiene una información. Adelante, profesor José. Muchas gracias, Germán. No, básicamente es para agradecer al doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa por su magistral intervención, donde nos ha deleitado con sus conocimientos y con su sabiduría en el tema. Agradecemos mucho su participación, agradecemos que nos haya acompañado y esperamos que nos siga acompañando en muchos espacios más. Gracias. Gracias, profesor José. Bueno, profesor Luis Bernardo, para iniciar, quisiera traer a colación una de las palabras que utilizó que tenía que ver con esto de coronademocracia y coronadictadura a propósito del libro de Marquardt. Y cito la pregunta del libro para que, por favor, nos amplíe esto. ¿Se resolvió una crisis existencial con medios inmanentemente al constitucionalismo democrático o surgió una nueva tendencia autocrática de tendencia totalitaria? Yo sí creo que surgió una nueva expresión de tendencia autoritaria. Por eso Marquardt, coincido con él en que las expresiones que intentaron poner entre paréntesis la democracia, las libertades, donde se concentró el poder en el Ejecutivo, y lo vivimos en Colombia, indudablemente afectaron el mecanismo de división de poderes, el mecanismo de control del poder político. Vimos un Congreso en Colombia sumamente limitado, sesionando a media marcha por vía virtual, pero un presidente expidiendo decretos legislativos permanentemente que llegaron en muchos casos a ser inconstitucionales, como la Corte Constitucional así lo expresó en diferentes sentencias. Intentar la salida de las personas mayores de determinadas edades. Recuerdo hace poco que lanzamos un libro del doctor Viana sobre historia contemporánea de Colombia y él se quejaba que por ser mayor, adulto mayor, no podía, así tuviera las mascarillas y las medidas, salir a la calle, pues que eso era una restricción de su libertad de locomoción, de su libertad de reunión con otras personas.
Es decir, es una actitud paternalista falsa, en donde le digo, usted se tiene que quedar encerrado en su casa porque yo le voy a proteger su vida. Entonces lo obligo a que se quede en su casa porque yo sí tengo la razón desde la presidencia, desde el ejecutivo, de que usted si sale se va a morir, ¿no? Entonces es una dicotomía, es además un sofisma, desde el punto de vista de argumentación jurídica es un sofisma totalmente deleznable y que obviamente tuvo su examen por vía de tutela y fue revocado. De manera pues que, y no solamente en el caso colombiano, en numerosos estados existieron muchas expresiones que llamaron la atención sobre los excesos del Poder Ejecutivo frente al manejo de la pandemia. Restricciones, bueno, ustedes perfectamente saben todo lo que ocurrió y aprovecharon para avanzar en competencias de los poderes ejecutivos frente a unas limitaciones ostensibles del poder legislativo que se vio muy coartado en numerosos países. De manera que sí comparto la tesis de Bernard-Marquand. Muchas gracias, profesor Díaz. Invitamos a nuestro auditorio a leer este importante documento y, ¿por qué no?, a pensar en tesis de grado, en monografías en torno a este escenario coyuntural que acaba de pasar. Hay otra pregunta de la profesora Daisy. ¿Las sociedades exteriores afectan el Estado Social de Derecho de un país? Es decir, junto al país con el Estado Social de Derecho adquirido, ¿hay otro país que tiene un Estado de justicia social? ¿Afectaría este Estado al Estado Social de Derecho? Adelante, profesor. Es que Diego Montaña Cuéllar escribió un libro que se llama País Formal, País Real. Hay dos estados. Un estado que está en la Constitución Política del 91, por ejemplo, el caso colombiano, y otro estado que es el Estado Real. Como bien lo mencioné, como bien lo dijo el profesor Lucas Verdú y yo lo mencioné en mi intervención, una cosa es tener constitución y otra cosa es vivir en constitución. No necesariamente siempre se vive en constitución y por el contrario, los factores reales de poder pueden afectar, pueden conspirar contra el desarrollo de una constitución política que consagra el Estado Social de Derecho. Si ustedes se dan cuenta, los niveles de pobreza de más del 42% que el propio DANE explicitó en unas estadísticas en el caso colombiano, el tema de la afectación del derecho a la alimentación, ahora donde millares de personas no pueden consumir sino 2 comidas diarias o una comida diaria, afectando los niveles de nutrición, llegan a pensar en la afectación de ese Estado social de derecho por parte de políticas macroeconómicas como la importación de millones de toneladas de alimentos que perfectamente pudiésemos nosotros producir si se produce obviamente un mecanismo de reforma agraria y donde se valore al campesino como debe ser, pero si el gobierno ni siquiera firmó la Declaración de los Derechos del Campesino del año 2018, pues poco podemos esperar de desarrollar el punto primero de los acuerdos del Teatro Colón en materia de reforma agraria integral. Por lo tanto, estoy de acuerdo que sí existe una afectación notoria de esos factores exteriores. Gracias. En especial de como usted lo afirma, profesor, de esta comunidad como son los campesinos, que son a los que menos atención se ha prestado, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de las comunidades afro, de las comunidades LGTBI, de las comunidades étnicas, pero nos olvidamos del campesino y quien fue un actor principal en este proceso de coyuntura. Mari Zamora dice que a propósito del texto de Anna Applebaum, El ocaso de la democracia, ella dice que la autora menciona, habla de un modelo de Estado que amenaza a las democracias liberales desde los tiempos de Lenin, el Estado unipartidista antiliberal. La pregunta es, ¿realmente el Estado Social de Derecho tiene herramientas para defenderse y blindarse ante el auge de estos modelos autocráticos? Sí, yo diría que no solamente Applebaum, sino también
en el libro La muerte de las democracias, de Levitsky y Ziblatt, donde nos hace una magnífica historiografía de cómo se han venido erosionando las democracias liberales, pero como hoy en día es necesario, me parece a mí, desde un pensamiento socialdemócrata, y he hecho alusión a modelos que tienen efectivamente un contenido socialdemócrata y que han generado igualdad, solidaridad con libertades. Yo creo que sí, que la combinación planteada en donde no podemos caer obviamente en la enervación, la total limitación de las libertades sobre la base de defender intervencionismos de Estado desde el punto de vista económico. Yo creo que sí se puede combinar, y de hecho es el llamado que hace Naciones Unidas con ese encuentro de Viena del año 93, donde se habla de la universalidad de los derechos humanos, donde los derechos anteriormente llamados de primera generación o derechos civiles y políticos, y los derechos llamados de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, y ahora los derechos colectivos, y se habla de derechos de cuarta generación, derechos de las futuras generaciones, el derecho a la ciudad, por ejemplo, tan importante hoy con la crisis de movilidad en las grandes ciudades, etcétera, los derechos de conectividad que lo estamos ejerciendo hoy aquí, es un derecho novísimo, ¿cierto? Y el apoyo a los derechos de conectividad, especialmente, por ejemplo, en las escuelas rurales, donde no se ha podido cristalizar fruto de la corrupción, pues indudablemente nos llevan a pensar que debemos avanzar en la creencia de que sí es posible esa articulación entre los derechos de libertad, los derechos de abstención del Estado frente a mis derechos de opinión, de expresión, etcétera, frente a los derechos de intervención del Estado que tienen que ver con políticas públicas en materia, por ejemplo, de planeación y desarrollo. Yo creo que no son derechos contradictorios, sino que por el contrario, si se manejan bien, pueden ser y llevan a una democracia integral, que es esa vinculación entre derechos políticos y derechos económicos y sociales. Bueno, también desde el programa de Contaduría Pública y el SEAD Sogamoso, el profesor Álvaro Bernal plantea lo siguiente. El Estado Social de Derecho consagra la autonomía de las entidades territoriales. En la práctica, esto queda en entredicho, pues los impuestos son centralizados, las regalías se distribuyen desde el gobierno central y así muchos temas que muestran que las decisiones son autoritarias del nivel central. La pregunta es, ¿cómo generar un sistema social de derecho donde alcaldes y gobernadores de todo el país tengan una verdadera autonomía para desarrollar su economía local y regional? Adelante, profesor. Sí, a mí me parece que desgraciadamente, después de la Constitución de 1991, el legislativo ha sido parco en reconocer el poder tributario y el desarrollo mismo de las entidades territoriales a nivel local, a nivel municipal, a nivel departamental. Uno observa cómo todo pasa por el centralismo. Todo pasa por el centralismo, todo pasa por Bogotá, y son las políticas de gobierno central las que se imponen sobre las aspiraciones regionales. Muchos de nosotros aspiramos a defender, y en mi caso defiendo muchísimo la provincia. Me parece que la asimetría entre el centro y la provincia no le hace bien a las democracias, e igualmente es necesario buscar temas de simetría, temas de equilibrios presupuestales, y en donde se respeten esos planes de desarrollo locales, regionales, pero acompañados de una legalidad vinculante, porque tristemente, si no existe una normatividad desde el punto de vista constitucional y sus desarrollos legales que amparen esas aspiraciones de los pobladores de las provincias y de sus poderes legítimamente constituidos, vamos a quedarnos con un canto a la bandera.
Hablamos de una democracia integral, con participación de los territorios, con descentralización, en fin, y desconcentración, pero cuando uno va a observar realmente la situación en materia de definición de políticas públicas hacia las regiones, uno ve una gran influencia, notoria influencia por parte de un poder presidencial centralista y de los poderes fácticos desde el punto de vista de esa realidad de apuño que la vemos notoriamente. No se mueve una sola hoja de papel sin el permiso de Bogotá. Un canto a la bandera que se entona con tanta emoción en nuestras escuelas rurales, pero pareciera que es lo único vinculante, ¿no? Porque más allá también de la tecnología está la calidad educativa. ¿Cuántos profesores de calidad son enviados a la provincia profunda? Hablaríamos de salarios, de una cantidad de ítems que tienen que ver con esto. Nos dice Dylan Arcos, si la moralidad y legalidad es usada en el Estado social de derecho, quiere decir que las personas quienes hayan justificado como culpables en un juicio, ¿se les daría justicia e igualdad a estas personas? ¿Lo permitirían? ¿Cómo? Bueno, pues la pregunta no es muy clara, ¿no? Porque realmente... Sí, Perdón. profesor. A ver, su Creo merced... que tiene que ver con el contexto de lo que acaeció en estos días en torno a este padre de 17 años que abusó de su hijastra y que pues todo el mundo estaba en boca que iba a tener algo con el bienestar familiar, algo para, no sé, readaptarlo a la sociedad, pero ¿qué pasa ahí en esos escenarios? Bueno, pero es que este sí es un tema más ligado al Estado de Derecho que al Estado social de derecho. Sí, El Estado social de derecho es un tema económico, fundamentalmente. El Estado de Derecho tiene que ver con que la justicia opere para investigar y llevar a buen recaudo a los responsables de crímenes. Ese es un delito. Y ese es un delito, pero desgraciadamente en el caso colombiano, cuando uno observa el aparato de justicia, en el último Latinbarómetro, un porcentaje muy alto de la población colombiana no confía en el aparato de justicia. Hay que decir la verdad. No confía en la fiscalía. Ya la gente inclusive ni denuncia cuando le roban el celular. Fíjense ustedes, ¿no? Cantidad de delitos que son sensibles en la comunidad y que uno esperaría una respuesta de las autoridades más eficaz, más eficiente, más célere, y desgraciadamente no es así por diferentes circunstancias. Estuve escuchando, por ejemplo, de un patrullero que fue trasladado porque alguna persona con poder se metió en un tema en donde él estaba cumpliendo con su deber y había una persona con poder, no recuerdo si era un senador, que influyó para un traslado de ese patrullero. Él lo dijo en un programa radial. Entonces, ese tipo de cosas no pueden operar en un Estado de Derecho que se pregone de legítimo, porque es que evidentemente existe la legalidad que debe ser para todos. Veíamos cómo un expresidente de la República también se somete, obviamente, a un procedimiento y la juez dice, no, debe ser llevado a juicio. Bueno, pues no tiene coronita, la ley es para todos, todos somos iguales ante la ley, y en ese sentido, ese expresidente, por muy respetable que sea, también debe cumplir la ley, porque ese es el ejemplo que debe tener desde el Estado de Derecho. De manera pues que en ese sentido no confundamos Estado de Derecho con Estado social de derecho. Son dos vertientes del Estado moderno y en este caso estoy de acuerdo, los culpables tienen que ser llevados a juicio. Gracias por la claridad, profesor, y vemos cómo la importancia también de clarificar conceptos. Invitamos también a nuestros estudiantes, docentes, para que hagamos también todo ese proceso con nuestras comunidades, ¿no? De clarificar conceptos, entre otros. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible que el modelo de Estado social de derecho en Colombia sea funcional,
teniendo en cuenta que el país denota elevados índices de corrupción al interior de sus instituciones? Es una pregunta que nos formula Diego Paredes. Adelante, profesor Díaz. Gracias. Sí, Diego. Indudablemente el cáncer de la democracia es la corrupción. Yo estoy de acuerdo en que hay un factor, si se roban 54 billones con B al año, pues encontramos un estado social muy, casi que imposible de cumplir, porque ese dinero que era para la conectividad en las escuelitas rurales y se lo robaron, o estaba en Reficar y se lo robaron, etcétera, como está demostrado, lo de Odebrecht, etcétera, todos los escándalos de corrupción, se necesita que funcione el aparato de justicia. ¿Para qué? Para que se cree una cultura de la transparencia, de la ética, y las personas, ¿qué le enseña uno a los niños en la casa? ¿Cierto? Le enseña a respetar lo ajeno. Hombre, muy difícil que quien ejerce una labor pública siga ese ejemplo que le enseñaron desde niño. A mí no me parece, porque es que además, si bien es muy cuestionable el raponero que en la calle le robó el reloj a alguien o la cartera, que es muy cuestionable, claro, quien le roba al Estado le está robando, en este caso, a 50 millones de personas en el caso colombiano. Eso es gravísimo. Entonces, el impacto social de la corrupción es mucho más grande que el del carterista, que tampoco quiero defenderlo ni mucho menos porque obviamente está cometiendo un delito. Pero el impacto desde la sociología jurídica y desde la criminología se puede vislumbrar en la afectación de las políticas en atención de salud, atención de educación, en el programa de alimentación escolar, en conectividad, etcétera, porque van a buscar a ver si hay dinero y no hay dinero porque se lo robaron. Por lo tanto, yo sí creo, como bien lo plantea Diego en su pregunta, que es necesario para que se despliegue un buen Estado social de derecho, sencillamente que no se roben la plata. Y vean cómo en nuestra narrativa popular, recuerdo cuando Mockus decía, si los políticos se robaran la mitad, estaríamos muy bien. O decimos, que suba, pero que robe poquito, pero que haga. Ya está como que nosotros institucionalizado que la corrupción se va a dar. Y a veces no hacemos muchas cosas desde nosotros como ciudadanos por impedirlo o por controlarlo, ¿verdad? Profesor Germán, ahí sobre eso, el expresidente Turbay que decía que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones, imagínense. Eso es verdad. Profesor Díaz, hay pues otras preguntas que tienen que ver con coyuntura política, no vamos a dar nombres ni partidos, pero como que se preguntan por qué se ha mantenido tanto la ultraderecha en este país y cómo se podría, o si se avisora un cambio donde llegara a haber un cambio en la corriente gobernante de este país. Esa es la pregunta del millón, profesor. Una retórica, diría. Pero sí, evidentemente Colombia, si ustedes miran los 200 años de vida republicana, principalmente ha tenido gobiernos de derecha. ¿Cuáles son los gobiernos de derecha? Los gobiernos que defienden el modelo neoliberal de concentración de poder en pocas manos, que son amigos de la privatización, que son amigos de los monopolios, en fin, y que desgraciadamente le dan poca importancia al Estado social de derecho, que es un Estado que busca la solidaridad y la justicia social. Parece ser, por lo que dicen las encuestas, que ese modelo tiende a cambiar en las próximas elecciones. Amanecerá y veremos, el 29 de mayo se producirán esas elecciones. Pues los índices de pobreza y de miseria, en el caso colombiano, indican que el modelo ha fracasado. Me parece que no solo ha fracasado en el caso colombiano, sino en otros países que intentaron jugarle a hacer negocios, pero no a hacer una política de redistribución de ingresos y riqueza equilibradas con respeto de las libertades, que combine, como lo he manifestado, esos índices de desarrollo humano, el tema de la libertad con el pan. ¿Qué es eso? Lograr libertad con pan no es fácil,
¿cierto? Y es ese equilibrio entre la posibilidad de ejercer mis libertades civiles y políticas con el acceso a los bienes y servicios, como los servicios públicos, etcétera, en condiciones de dignidad y en condiciones, obviamente, de justicia social. Yo esperaría que, desde luego, ese equilibrio se dé en Colombia permanentemente a efectos de buscar la defensa de la dignidad humana, que es la esencia del bien común. Profesor, acaba de llegar una pregunta de Orlando Andrés Cano. ¿Es posible combinar un Estado social de derecho con la apertura económica del neoliberalismo? ¿O los constituyentes se equivocaron al redactar la Constitución, teniendo en cuenta las consecuencias de desigualdad que existen en la actualidad? Yo creo que los constituyentes no se equivocaron. Se equivocaron, fueron, o no se equivocaron, porque lo hicieron a sabiendas quienes desarrollaron la Constitución con las leyes neoliberales. Eso lo hemos hablado en numerosos foros con ocasión del aniversario de la Constitución política, porque una cosa es la Constitución y otra cosa son los desarrollos. ¿Quiénes hicieron la Constitución y qué mensaje se hizo en el año 91? Pues un mensaje de unidad de sectores que constituían en ese momento fracciones, llamémoslo así, progresistas, que llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente con una votación del pueblo libre. El pueblo no fue comprado en ese momento para elegir los constituyentes. Sin embargo, tristemente, las mayorías del Congreso que después implementaron e implantaron el neoliberalismo sí jugaron a la compra y venta de votos. Eso está plenamente comprobado, y por eso el espíritu que tenía la constituyente del 91 se vio tergiversado en las leyes que aplicaron a rajatabla el neoliberalismo. Y desgraciadamente hay que decirlo que desde entonces nosotros tenemos un modelo completamente neoliberal que privilegia los negocios y el monopolio sobre la justicia social, y por esa razón hay una serie de escritos, por ejemplo, el profesor Gonzalo Ramírez Cleves en Pobreza, Globalización y Derecho, ámbitos global, internacional y regional de la regulación, habla de ese tema. Igualmente ustedes pueden encontrar en el libro de Josep Picó, Teoría sobre el Estado del Bienestar, elementos de eso. Y algo muy importante, este libro que se llama Los economistas aterrados, cambiar de economía, donde los economistas hicieron un balance de este modelo, y el propio Stiglitz, que estuvo de asesor del Banco Mundial, dice: esto no puede seguir. Esto está matando a la gente de hambre, de enfermedades, etcétera. Es un modelo que no puede seguir. Y yo aconsejaría a los políticos a que se lean a Plutarco en este libro que se llama Consejos a los políticos para gobernar bien. Me parece un libro interesantísimo, porque ¿qué dice aquí Plutarco? ¿Cuántos siglos ha? Un gobierno... Él dice: en primer lugar, no se debe elegir la política por un impulso repentino, por no tener otras ocupaciones o por afán de lucro, sino por convicción, la reputación, sino el bien de los demás. Plutarco, ¿cuántos siglos ha? Gracias, profesor Díaz. Vamos a darle la palabra a Orlando Andrés Cano, un estudiante que pues ha solicitado hacerlo de manera oral. Entonces, Orlando, por favor, activa tu micrófono y te escuchamos. Hola, profes. No, ya mi pregunta fue leída acabó de ser contestada, entonces bien le pueden dar la palabra a otra persona. Bueno, muchas gracias, Orlando. No, ya hemos agotado nuestras preguntas. A través del chat, profesor Díaz, le agradecen su conversa, le agradecen todo este conocimiento, toda esta bibliografía también que nos ha recomendado, que ya hemos tomado atenta nota de esto. Quisiera, para terminar, a manera de respuesta y de consejo
para nuestros estudiantes y ciudadanos a propósito de lo que mencionaba de Pablo Lucas, de pasar de tener una constitución a vivir en constitución? ¿Qué mensaje nos podría dar, profe, en el ámbito de lo cotidiano, de nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Pues a mí me parece que ante todo la coherencia y la integralidad. Uno tiene que ser coherente entre lo que dice, entre lo que piensa y lo que hace. Y eso habla de la ética que es la responsabilidad ante los demás y consigo mismo. Si nosotros realmente practicamos esos valores que muchas veces en la casa los estamos divulgando entre los nuestros, entre nuestra familia, pero lo hacemos en nuestro lugar de trabajo, lo hacemos en el escenario del ágora política, ¿cierto? Lo hacemos en elecciones, sin dejarnos manipular, sin dejarnos comprar el voto, sin dejarnos guiar por las fake news, sino conscientemente. Y estudiamos, leemos, nos disciplinamos en eso, porque muchas veces tampoco nos deja la pereza o la bulia. Yo creo que es importante la disciplina, el rigor que se tenga en la vida. Yo creo que eso es importante, la coherencia y desde luego la ética. Muchas gracias por su atención y muy amables. Gracias a usted, profesor Díaz, por su disponibilidad y generosidad que ha tenido para con nosotros. Es tiempo que como sociedad despertemos, nos creamos el cuento de que somos un Estado social de derecho y comencemos a trabajar de manera mancomunada para que estos postulados constitucionales se hagan realidad. Pero para eso debemos empezar por dejar nuestro egoísmo y reconocer que como sociedad podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes el cumplimiento de los fines del Estado, de una manera pacífica y estructurada, claro está. Agradecemos a los organizadores del evento y nos veremos en la siguiente edición de nuestro Café Político. Les habló Germán Sáenz Pacheco, docente del área de Sociohumanísticas de la UNAD, Zona Centro Boyacá. Feliz descanso para todos.